En el nombre de Jesús, amados hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Aquí estamos nuevamente de pie, dándole gracias a Dios por su grande e infinito amor y misericordia. Y en este momento quiero compartirles un tema relacionado sobre el arrepentimiento genuino, sobre el verdadero arrepentimiento. A veces hay momentos, hermanos, en los cuales nosotros llegamos a pecar consciente e inconscientemente delante de los ojos de Dios, ¿sí? Pero a veces nosotros cometiendo ese error, cometiendo ese acto de pecado, en lugar de arrepentirnos, en lugar de buscar ayuda, buscar a Dios y arrepentirnos, demostrar un arrepentimiento genuino hacia Dios, se nos vuelve un hábito, se nos vuelve un mal hábito, y ahí es donde vienen las consecuencias, ahí es donde viene la muerte, ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde vienen todas las consecuencias desfavorables, desagradables para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Sí. Porque a veces hay momentos en los cuales nosotros nos descuidamos de las cosas de Dios, y el enemigo ahí es donde llega a matar, a robar y a destruir, como dice su palabra. Sí. Y entonces, en este momento, amados, quiero compartirles sobre un personaje que me encanta esa historia. Me encanta esta historia y espero sea de mucha bendición para ustedes, para todos los que ven este video y principalmente para mí. Quiero compartirles respecto al rey David. Vamos a 1 Samuel capítulo 11. Uno de los pecados de David, creo que pues es muy reconocido este texto bíblico, es muy reconocido esta falta de David, que lo comete con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Se encuentra en 2 Samuel, hermanos, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en tiempo de Salem, los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con él, y luego ella la purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Realmente, amados hermanos, así como el rey David cometió este error, aún sabiendo que estaba mal, aún sabiendo que estaba mal lo que iba a hacer o lo que estaba por hacer, aún así lo hizo, amados. Aún así lo hizo. ¿Sí? Y los puntos básicos, los puntos importantes de la falta que cometió el rey David fue realmente la codicia. ¿Sí? Codició la mujer de su prójimo. Y en el Antiguo Testamento viene: no codiciarás, no desearás la mujer, la sierva, el buey, nada, absolutamente nada de tu prójimo. ¿Sí? Entonces, realmente, amados hermanos, a veces nosotros también caemos en ese error de la codicia. Y David fue lo que cometió. Primero codició, ¿sí? Codició, deseó, ¿sí? Deseó. Y posteriormente también tomó a la mujer,
mandó, involucró a otras personas, ¿sí? A ese pecado que él iba a cometer, que estaba por cometer él, ¿sí? Involucró a terceras personas, ¿sí? Para ir por la mujer de su prójimo, ¿sí? Para ir por la mujer de uno de sus soldados. Entonces, que era Urías Eteo, ¿sí? Y al final de cuentas, dice la palabra de Dios que estuvo con esa persona, estuvo con la mujer, estuvo con Betsabé. Y luego la purificó de su inmundicia. O sea, realmente cuando hay cosas que nosotros, cuando hay pecados que nosotros lo hacemos conscientemente, a veces tratamos de cubrirlo, amados. A veces tratamos de cubrir el error que nosotros pecamos. Pero dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y el cuarto, David mandó a matar a Urías, ¿sí? Cometió el error del homicidio, del asesinato, ¿sí? Solamente por quedarse con la mujer de su prójimo. Y realmente, amados, todo este suceso, todo lo que hizo David, amados, le trajo una consecuencia, ¿sí? Le trajo una consecuencia terrible, ¿sí? Y realmente nosotros sabemos, entendemos que todo el pecado que nosotros cometemos, que está en contra de la voluntad de Dios, que a Dios no le agrada, que a Dios no le favorece. O sea, dice la palabra de Dios, amado, que Él aborrece lo que nosotros hacemos, pero nos ama con amor eterno. Él aborrece cuanta cosa mala nosotros hacemos, todo lo que está en contra de su voluntad, todo lo que desagrada a Dios. O sea, es aborrecible para Dios. Y Dios sabe que también lo que nosotros hacemos nos lastima a nosotros. Nos lastima a nosotros. Vienen las consecuencias. Y no solamente nos lastima a nosotros, también termina lastimando a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a los de nuestro alrededor, a las personas que le estimamos. Entonces realmente el pecado es como una bomba destructiva. Sí, es como una bomba que en el momento que detona, destruye a cuanta persona esté alrededor. Aunque haya sido lanzado por una sola persona, pero las personas que se encuentran alrededor también terminan siendo destruidos. Y así es el pecado, hermano. Así es el pecado que nosotros cometemos día con día, aún sabiendo que está mal lo que estamos a punto de hacer. Destruye nuestra vida, destruye la vida de nuestro alrededor, de las personas que nos estiman. ¿Por qué? Porque a veces cometiendo tal acción, ¿sí? Cometiendo esa acción, se entera nuestro papá, nuestra mamá, nuestra esposa, o en este caso, a nuestra esposa, o para los que están casados, destruye a su familia, destruye a su esposa, destruye a sus hijos, destruye a los nietos. Llega la separación, llega el divorcio. Y dice la palabra de Dios, amados, respecto al divorcio, que lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero hay veces con nuestras acciones nosotros alejamos a nuestras familias, alejamos a nuestros hijos, alejamos a nuestra esposa, a nuestro esposo por el pecado que llegamos a cometer. Y este David alejó a muchas personas de su alrededor. Alejó a muchas personas de su alrededor, amado. Entonces, realmente hay cosas que nosotros tenemos que pensar antes de actuar, antes de hacer, aunque parezca mínimo.
Lo que estamos a punto de hacer puede parecer mínimo, insignificante, indestructible. Pero realmente, amados, para Dios es algo fatal. Porque Dios sabe lo que te va a afectar a ti. Dios sabe lo que no está bien para ti. Dios sabe que lo que estás a punto de hacer no está bien. Aún con tus palabras, con tus pensamientos, con tus obras. Dios sabe lo que estás a punto de decir, lo que estás a punto de hacer, lo que estás a punto de actuar, no está bien. ¿Sí? Y precisamente entonces, cuando Dios habla a David, David se arrepiente. David se arrepiente por haber cometido ese acto, ¿sí?, de codicia, de involucrar a terceras personas para cometer luego un adulterio y un homicidio. Y no solamente a veces cometemos lo que es codicia o adulterio, o involucrar a terceras personas en un acto ilícito que estamos por cometer, por hacer, y posteriormente un homicidio. Entonces hay muchas cosas en las cuales nosotros cometemos, a veces a diario, sin nosotros darnos cuenta, hacemos cosas que realmente no les agradan a Dios. Y no hay nadie quien peque. Y no hay nadie quien no peque, perdón. Y no hay nadie quien no peque. Y dice la palabra de Dios que el que diga que no comete pecado, que no es pecador, le hace a Dios mentiroso. Porque Dios no vino por justos. Dios vino por los injustos. Dios vino por los pecadores. Porque no hay ni uno, no hay nadie quien haga el bien, dice la palabra de Dios. Porque por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún sabiendo Dios que nosotros somos pecadores, Cristo fue crucificado, solo por amor a ti, por amor a mí. Entonces, a veces consciente e inconscientemente cometemos errores delante de los ojos de Dios. Pero en esta noche, amados, quiero invitarles a demostrar un arrepentimiento genuino, también como lo hizo David. A causa de sus pecados, él sufrió persecución por su hijo. Él sufrió persecución por su hijo. A raíz de eso también. Pero posteriormente, Dios también le vuelve a dar victorias. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, amado. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer también como David reconoció su error. Como David también reconoció el pecado que él había cometido, nosotros también tenemos que reconocer delante de los ojos de Dios que estamos mal. Tenemos que arrepentirnos, demostrar un arrepentimiento genuino, amados. Sí. Y hay veces antes de arrepentirnos, o antes de mostrar un arrepentimiento genuino, tiene que llegar personas a recordarnos de que lo que estamos haciendo no está bien. Personas que nos conocen, personas que nos estiman, personas que nos han visto, o personas enviadas por Dios, o a través de su palabra, a través de sueños, revelaciones o visiones. ¿Sí? Dios trabaja de una u otra manera, hermanos. Dios trabaja de 1000 maneras. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer en todo momento, todos los días. Porque a veces inconscientemente pecamos delante de los ojos de Dios. Pero tenemos que arrepentirnos, demostrar un arrepentimiento genuino, amados. Entonces, antes de eso, antes de que David demostrara un arrepentimiento genuino, tuvo que llegar Natán a amonestar a David
Y esto lo encontramos en el capítulo 12 de 2 de Samuel, versículo 11. Empieza del 11 y dice la palabra: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Hasta que le fue dicho a David las consecuencias que le vendría después de ese acto ilícito, David se arrepiente. David demuestra un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Dios, manda a Natán, al profeta Natán, a amonestar a David por lo que él había hecho, por el pecado que él había cometido. Porque antes de eso, David no se había arrepentido, conforme a la palabra. No te lo estoy inventando. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, amados, para arrepentirnos, para demostrar un arrepentimiento genuino y convertirnos a Dios? Y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Todos los días tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque consciente o inconscientemente, como le comentaba desde el principio, le fallamos a Dios hay veces. Hay veces sin querer queriendo le fallamos a Dios. Como decía el apóstol Pablo, lo que queremos, hay veces no lo hacemos. Y lo que no queremos, hay veces eso es lo que hacemos. Hay veces actuamos más conforme a la carne que conforme a nuestro espíritu. A veces se refleja más nuestro error. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que lidiar todos los días con el mal. Y no caer en las acechanzas del mal, amados. No caer en las garras del enemigo. El diablo viene a matar, a robar y a destruir. Pero dice la palabra de Dios que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, amados. Que no necesitamos que vengan las consecuencias, esperar las consecuencias fatales para arrepentirnos y posteriormente regresar con Dios, amados. No es así. Si le fallaste a Dios, pecaste contra Dios, acércate a Él. Acércate a su trono de gracia. Acerquémonos confiadamente a su trono de gracia, que Él nos perdonará. Así como lo hizo David. Él se acercó, él demostró un arrepentimiento genuino y no pereció, dice la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Cuando nosotros demostramos un arrepentimiento genuino, Dios desecha nuestros pecados, amados. Dios desecha nuestros pecados, Dios se olvida de nuestros pecados, Dios se olvida de la transgresión, del mal que hicimos en ese momento. Dios desecha, Dios se olvida. Dios aparta de nosotros ese mal. Dios aparta de nosotros esa consecuencia posterior. Pero tenemos que demostrar un arrepentimiento genuino. Y el significado del arrepentimiento genuino no es lo siento, no es perdóname Dios, no es lo siento, lo lamento y darte golpes de pecho, no es eso. El arrepentimiento genuino es pedirle perdón a Dios y ya no volver a hacerlo. Y no volver a practicar lo mismo que hiciste ayer, lo mismo de lo que hiciste hace un momento.
es no volver a hacerlo, es no volver a practicar ese pecado. Ese es un arrepentimiento genuino, una conversión genuina. Es nacer de nuevo. Es empezar a hacer las cosas diferente. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para caminar y ser mejor día con día y no cometer los mismos errores, es necesario que pase por nuestra vida, es necesario que entre en nuestra vida, es necesario que entre en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que permitirle ese acceso a Dios. Tenemos que permitirle ese acceso, tenemos que permitir que Dios entre en nuestro corazón, amados. Tenemos que permitir que Dios entre en nuestro corazón, que se manifieste en nuestro corazón. Y arrepentirnos y dejar ese pecado, dejar de hacer lo malo, amados. Tenemos que dejar de hacer lo malo, tenemos que dejar de hacer todo lo incorrecto, todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos que dejar la mentira, el odio, la amargura, el resentimiento, el rencor, el rechazo, los deseos de venganza, los malos pensamientos, la palabra engañosa, los malos deseos, la codicia, la envidia, la avaricia. Tenemos que dejar lo que realmente son destructivos para nosotros, para nuestra familia, amados. Tenemos que dejar lo que no le agrada a Dios. Tenemos que limpiarnos más y más y purificarnos y más de la sangre del Cordero. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Pedirle a Dios que nos limpie en todo momento, todos los días. Para que en aquel día, cuando el Señor venga por su pueblo, nos halle limpios y nos podamos ir con Él. Ese es el propósito de la palabra. Purificarnos, limpiarnos, santificarnos día con día para recibir a nuestro amado en aquel día. Estar siempre preparado como las 5 vírgenes, prudentes, y no como las insensatas. Tenemos que prepararnos día con día, limpiarnos más de todas las acechanzas del mundo, de toda la contaminación del mundo, amados. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estamos en el mundo, pero más ya no somos del mundo según la Escritura, amados. Por cuanto nosotros somos nueva criatura, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Y tenemos que seguir practicando todo lo nuevo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo sano delante de las cosas de Dios, delante de los ojos de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar todos los días. Eso es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos todos los días, amados. Mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Y arrepentirnos con todo nuestro corazón. Y uno de los salmos de David que me encanta también es en el 51, Salmo 51, y se los voy a leer. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Este salmo, amado, lo escribió David demostrando un arrepentimiento genuino conforme a los pecados que cometió con Betsabé, mujer de Urías. Este salmo es específicamente el salmo de su pecado que cometió con Betsabé, que es el Salmo 51. Y aquí es donde demuestra su arrepentimiento genuino ante Dios, pidiéndole piedad a Dios
conforme a su misericordia. Él clamaba misericordia, él buscaba la misericordia de Dios. Él buscaba la piedad de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Como se lo dijo Natán, tu pecado fue remitido y no morirás. Y nuevamente en el Salmo vuelve a pedirle a Dios que no se acordara más de sus pecados, de los pecados que él había cometido. Y clamaba la misericordia de Dios. Le pedía a Dios con todo su corazón que lo limpiara de su maldad, de su pecado que él había cometido. Entonces, ¿qué hizo David? Se humilló, amado, se humilló delante de Dios. Y no solamente eso, reconoció también que él, siendo rey, actuó de una manera incorrecta. Y no porque él era el rey de Israel, era superior que el rey soberano Dios. También él reconoció que Dios era el único rey sobre Israel. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, amados. Arrepentirnos y demostrar un arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Y convertirnos día con día de nuestros malos pecados. Como dice también la palabra de Dios, según de Crónicas, si se convirtieren de sus malos pecados, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra de Dios. Pero si se convirtieren de sus malos pecados y se apartaren de sus malos pecados, de sus malos caminos, si dejaren de hacer lo malo, entonces yo desde los cielos oiré, los perdonaré y los sanaré, dice la palabra de Dios. Y hay una bendición de por medio. Después del arrepentimiento genuino, después de un arrepentimiento genuino y una conversión genuina, viene la bendición de Dios. Vienen las bendiciones de nuestro Creador, amado. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento, arrepentirnos genuinamente, como lo hizo David. Entonces tenemos que buscarle más y más la santidad del Señor, la purificación de Dios, el lavamiento. Tenemos que purificarnos más, lavarnos más, santificarnos más a través de su palabra, que es limpia, santa, puro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, lavarnos más a través de su palabra, limpiarnos más con su palabra, purificarnos, santificarnos más con su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amado. Y pedirle un corazón nuevo. Y que no quite de nosotros su Santo Espíritu. Y que no quite de nosotros su presencia. Entonces, para no ser desechado delante de su presencia, delante de su Espíritu, tenemos que renovarnos día con día. Renovar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro estilo de vida. Tenemos que renovarlo día con día, amados. Tenemos que mejorar, tenemos que esforzarnos más a no estar cayendo. Porque no porque Dios nos perdone,
sigamos cometiendo lo malo delante de sus ojos, sigamos cometiendo lo desagradable delante de sus ojos, delante de Él. Tenemos que dejar de hacer lo malo, amados. Amado amigo, hermano, que tú me estás viendo, que tú estás viendo este video, tenemos que dejar todo lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Si realmente amas a Dios, amamos a Dios, tenemos que apartarnos de todo lo incorrecto, de todo lo que no está bien. Tenemos que apartarnos del pecado, porque el pecado es la muerte, amado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, amado. Entonces tenemos que hacer ese cambio, amado. En el amor de Cristo te lo digo. Demostremos un arrepentimiento genuino y una conversión genuina delante de los ojos de Dios. Y llenémonos día con su palabra, con su presencia. Llenémonos día con día leyendo su palabra, orando y ayunando, que es una de las formas para agradar a Dios. El ayuno, la oración, la lectura, la ayuda hacia los demás. Tampoco te olvides de tu prójimo, porque esa es la palabra de Dios, que puedes hacer esto sin dejar de hacer aquello. Puedes leer la palabra, ayunar, orar, ir a la iglesia, pero tampoco dejes de ayudar a los demás. No dejes de ayudar a los demás. Puedes hacer aquello y puedes hacer también aquello. Puedes ir a un hospital, ir con un indigente, ir con un inmigrante, ir con tu vecino que necesita una palabra de aliento, que necesita la palabra de Dios, que necesita una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, con tu familia, con tu compañero de trabajo. Demostrar que Dios mora en nosotros, demostrar que Dios vive en nosotros. Proclamar, reflejar el amor de Dios en nosotros hacia las demás personas. Confesar ese amor de Dios que mora en nosotros. Porque dice la palabra de Dios: el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Entonces tenemos que reflejar ese cambio, amados. Tenemos que mostrar ese cambio para que Dios sea glorificado, para que Dios no sea vituperado por nuestra causa. En lugar de seguir vituperando el nombre de Dios, sea glorificado, sea exaltado por nuestro cambio, por nuestra transparencia, por nuestro estilo de vida, por el rostro de Dios en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, reflejándolo a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, palabras y obras, hechos. Que esa es una de las mejores maneras de glorificar, exaltar el nombre de Dios. Y las demás personas te vean: wow, esa persona realmente Dios vive ahí, en la vida de esa persona. Porque no es la misma de antes, es diferente, está mejorando. Entonces Dios es real y exaltamos el nombre de Dios a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestro testimonio vivo. Entonces échele ganas, hermano, amado amigo, amado hermano, échele ganas, echémosle ganas en las cosas de Dios. El arado que Él puso en nuestras manos no es para retroceder, sino para perseverar en el nombre de Jesús. Porque nosotros no somos cobardes. Nosotros somos valientes y fuertes en Cristo Jesús. Amémosle más con todo nuestro corazón. Llega el momento de debilidad, dobla tus rodillas, ponte delante de Dios, ora delante de Dios, para que Dios se glorifique, se manifieste en tu vida y te favorezca y te fortalezca en esos momentos de debilidad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento, amado. Échale ganas si aún tú no conoces de Dios. Apartémonos de lo malo, apártate del mal. Haz el bien, busca la paz y síguela, dice la palabra de Dios, y serás feliz. Una palabra con promesa. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela y serás feliz.
Zaqueo se apartó de lo malo. Zaqueo dejó de robarle a la gente. Dejó de cobrarle tantos impuestos a la gente. Y le dio la mitad a los pobres y los otros los repartió, según la escritura. Lucas 9. Se apartó de lo malo y reconoció a Jesús, reconoció a Dios. Pero él tuvo que buscar, porque quería conocer a Jesús, quería saber quién era Jesús, quería saber quién era el que iba pasando por ahí. Y se subió a un árbol porque era pequeño. Entonces, amados, si aún tú no conoces de Dios, búscale y lo vas a encontrar. Porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Y tú, amado, si tú estás alejado de la presencia de Dios, de las cosas de Dios, reconcíliate con Él. Que Él te espera con amor eterno. Porque con amor eterno te ha llamado. Y lo que ha empezado en ti lo va a perfeccionar. Lo va a terminar, amado. En el nombre de Jesús te animo. Échale ganas todos los días. Echémosle ganas todos los días. Ya no hagamos lo que hicimos ayer, hace una semana, hace un mes, hace un año. Mejoremos todos los días. Mejoremos desde ahora. Porque pueda que el Señor venga hoy o mañana. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Qué le dirás tú a Dios si viene hoy por tu vida? ¿Qué le dirás a Dios? Reflexionemos, amado, reflexionemos con este tema. Y meditemos dónde estamos y hacia dónde queremos ir y dónde queremos estar. No se te olvide que hay una segunda vida y una segunda muerte. ¿Dónde quieres estar tú? En el nombre de Jesús, ánimo. Que el Señor te bendiga.